Buenas noches y sean bienvenidos una vez más a nuestra celebración a Simba. Gracias por disponer su tiempo y dedicárselo a Dios. Y quiero invitarles en este tiempo a que me acompañen en oración para pedirle a Dios que tome el control de las cosas. Señor Padre Celestial, una vez más ante tu hermosa presencia, Señor, no siendo dignos de estar en ella. Sin embargo, aquí estamos, Señor, con un corazón humilde, agradeciéndote por todo lo que nos has provisto en esta semana, porque el día de hoy hemos amanecido y hemos podido abrir los ojos, Señor, porque no nos ha faltado el oxígeno, no nos ha faltado un pan sobre nuestra mesa, y te agradecemos por todo ello, Señor. Te queremos pedir que en este tiempo tomes el control de las cosas y que seas tú, Señor, quien al final de todo esto se lleve la gloria y la honra. En Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, y ahora nos ponemos de pie y juntos empezamos a alabar a Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, humildad, que todos puedan ver, que todos oigan, que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Todos puedan ver, todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado.
soberano, victorioso Rey. Mi Samuel pudo detener tu poder para vencer. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Decimos tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Hermanos, bienvenidos, buenas noches. Hoy es un día domingo, el día del Señor, y queremos compartir su palabra. Recuerda que hemos empezado la nueva serie de Embajadores del Reino. Bueno, no es una nueva serie, en verdad es parte de la serie que hemos estado haciendo ya hace algunos meses, que es el Reino de los Cielos. Estamos hablando del Reino de los Cielos. ¿Por qué es importante que las personas conozcan acerca del Reino de los Cielos? Bueno, porque es el reino que estableció Jesucristo. Yo dije la semana pasada que cuando Jesucristo inició sus ministerios, lo hizo con las palabras: arrepiéntase, que el reino de los cielos se ha acercado. Y como reino de los cielos dijimos que tiene sus normas, sus estatutos, que están en el Sermón del Monte. También dijimos que como reino de los cielos tiene poder. Y eso lo estudiamos como las evidencias del reino y nos referimos a los milagros del Señor Jesús, ¿verdad? También dijimos que como reino de los cielos tiene sus embajadores del reino. Eso hicimos la semana pasada y dijimos que para ser un embajador es necesario ser un discípulo de Jesús. Y para ser un discípulo de Jesús, obviamente tienes que entregar tu vida al Señor, tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador en tu corazón. Entonces vas a ser un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Vas a ser un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, que vas a representar al Señor Jesús, ¿verdad? Y eso era ser un discípulo. Y dijimos la semana pasada que ser un discípulo significaba renunciar a la comodidad. Dijimos que no era malo, no era pecado querer tener comodidad. Es bueno, todo el mundo quiere comodidad. Pero esa comodidad no debe alejarte de cumplir la misión
de proclamar el reino de Dios. Dijimos que para ser un discípulo tenía que renunciar a las cosas terrenales, ¿verdad? Fue interesante cuando Jesús dijo que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No nos preocupemos por querer tener cosas terrenales. También dijimos la semana pasada que para ser un discípulo es necesario renunciar a las ataduras familiares. Hoy día vamos a hablar sobre la necesidad de ser y hacer discípulos. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, versículos 35 al 38. Allí vamos a encontrar la necesidad de ser y hacer discípulos. ¿Por qué es necesario? Yo te pido, en el nombre del Señor, que abras tu Biblia, te ubiques en el capítulo 9 y leamos juntos la palabra de Dios, del versículo 35 al 38. La Biblia dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué tal si oramos al Señor? Señor, en este momento queremos dirigirnos a ti en oración para adorarte, Padre. Para adorarte a través de esas palabras, Señor, que salen de lo más profundo de nuestro corazón. Y pedirte, rogarte, suplicarte que en este tiempo, en este momento de compartir tu palabra, Señor, lo hagamos bajo tu dirección, bajo tu protección, Señor. Bendícenos, Padre amado. Haznos entender, Señor, cuál es la necesidad de ser y hacer discípulos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Maestro por excelencia, nuestro Señor y Salvador, que Él dio su vida por nosotros. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Permite, Padre, que podamos, Señor, explicar tu palabra con la mayor claridad posible, para que la iglesia sea edificada, fortalecida y desafiada. En tu nombre oramos, Padre. Amén y amén. Bien, estamos atravesando momentos muy difíciles, ¿verdad? Nuestra sociedad ahora está sumida, si no en un pavor, en un pánico, sí en un temor. Temor porque a causa del COVID-19, de este virus. Porque las noticias que nos llegan a nosotros nos hacen vivir en un clima de inseguridad, de desconfianza, de falta de esperanza. Estamos bombardeados por noticias que, lejos de animarnos, nos traen un profundo desánimo. Antes era la inseguridad ciudadana. Antes del COVID era la inseguridad ciudadana. ¿Te recuerdas? No era seguro salir a las calles. Tú podías ser víctima de un robo, de un asalto, si es que no, de un homicidio. Feminicidios por todo lado. Hombres que matan a la esposa, esposas que matan a los esposos o que se agreden mutuamente. Pero sobre todo, muchos dicen que el virus que está terminando con nuestra sociedad es el virus de la corrupción, que lamentablemente, mi hermano, ha calado las esferas más significativas de nuestra sociedad, nuestras autoridades. Qué tremendo es ver que nuestras autoridades, los que se suponen que son aquellos que deben cuidar y velar nuestros derechos, son aquellos que lo están pisoteando. Y hay mucha gente que en este momento está sufriendo la inconsciencia de estas personas. Es en ese contexto que la iglesia, que nosotros, que tú y yo, tenemos una labor preponderante. ¿Cuál es? Llevar buenas noticias a la sociedad. ¿Qué noticias? Noticias de salvación, noticias de esperanza, noticias de confianza, que tengan por función desequilibrar toda la nefasta información que estamos recibiendo del mundo.
La comunicación del reino de los cielos, mi hermano, en este tiempo, en esta hora, es urgente. Y tiene que hacerlo la iglesia del Señor. Para eso es necesario ser un discípulo y hacer discípulos, para llevar el mensaje a todas las naciones. El mensaje de esta noche intentará responder a la pregunta ¿por qué es necesario ser y hacer discípulos? Eso es lo que vamos a intentar responder ahora. ¿Cuál es la necesidad de ser un discípulo y por qué debemos hacer discípulos? La respuesta más sencilla sería porque somos cristianos. Y como tales, debemos desarrollar el ministerio de Jesús. Desarrollar el ministerio de Jesús, en primer lugar, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Debemos desarrollar el ministerio de Jesús. Y eso está en el versículo 35. Es el versículo 35 que nos habla de la triple obra que desarrollaba el Señor. ¿Cuál triple obra? Enseñando, proclamando y sanando. Enseñando. Jesús era el maestro. El Señor enseñaba sobre los intereses del reino. El Señor enseñaba que su Padre amaba a las personas y Él quería llevarlos hacia Él. Él quería mostrarles el camino hacia Dios. Él mismo se identificó como el camino, la verdad y la vida. Era la única manera de ir a Dios, era a través del Señor Jesucristo. Pero qué interesante que el Señor Jesucristo no solamente enseñaba con palabras, sino que Él mostraba con su vida propia cómo llegar al Señor Dios Todopoderoso. Él enseñaba con su vida. Él la dio por todas las personas. Él se fue a la cruz. O sea, no solo predicó, sino que hizo cosas que tal vez nosotros como iglesia no estamos haciendo ahora. Y es por eso que el discípulo debe imitar a Jesús. Es por eso que estoy diciendo que como primer punto debemos desarrollar el ministerio de Jesús. Debemos desarrollar la misión de Jesús. Nosotros debemos enseñar a las personas el camino hacia Dios y mostrar con nuestra propia vida cómo llegar a Él. Porque el Evangelio es para enseñarlo. El Evangelio es para vivirlo, no para discutirlo. A veces la iglesia, ¿verdad?, está discutiendo por un punto, por una coma, que esto significa lo uno y lo otro, y no estamos viviendo, no estamos transmitiendo vida, y la gente allá afuera necesita que transmitamos vida, seguridad, confianza, buenas noticias. Entonces, ¿por qué es necesario ser discípulos? Porque debemos desarrollar el ministerio de Jesús como primer punto. Y estamos diciendo que el ministerio de Jesús era enseñar, proclamar y sanar. Y estamos diciendo también que el Señor Jesús era un maestro. Pero el Señor Jesús también era el heraldo. El Señor era el heraldo. ¿Qué es heraldo? Es el mensajero, el emisario, el representante de Dios. El Señor Jesús traía un mensaje de Dios para su pueblo. ¿Cuál era? Proclamar la buena noticia. Por eso decimos que Él era un heraldo, porque Él proclamaba las buenas nuevas de salvación y la vida eterna. Y tú y yo, mi hermano, como discípulos del Señor, debemos ser mensajeros del Evangelio. Un comunicador de las buenas nuevas. Solo así estaremos desarrollando el ministerio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para proclamar el Evangelio? ¿Qué tenemos que hacer para ser heraldos del Señor? Ser un discípulo. Ser un discípulo, ¿verdad? Y para eso debemos estar seguros del mensaje que vamos a transmitir. No podemos transmitir dudas. Debemos transmitir un mensaje seguro, un mensaje de confianza, un mensaje con poder. Debemos estar convencidos por el Evangelio, pero además debemos estar convertidos. Solo así la proclamación del Evangelio será poderosa y capaz de transformar la vida de las personas para el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué debemos ser y ser discípulos? Porque debemos desarrollar el ministerio de Jesús. Jesús era el maestro, Jesús era el heraldo, pero Jesús era el sanador. Jesús no solo predicaba la palabra. Su ministerio, mi hermano, estaba acompañado por señales y prodigios. Dice la Biblia que Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia. Nuevamente, escucha, toda enfermedad, toda dolencia.
Muy diferente, ¿verdad? A los pastores de hoy día que dice que vas a recibir tu milagro y al final ese milagro no sucede. Sin embargo, nosotros no debemos dejar de decir que actualmente el COVID está que arrasa en todo el mundo. Muchas personas están hospitalizadas, otros muertos. Y cuando alguien se sana, ya sea por la oración de la iglesia, nos sentimos muy contentos. Sin embargo, estamos convencidos que si el Señor Jesús estuviera con nosotros, todos serían sanados. Y seguramente las multitudes se acercarían al Señor y dirían que nunca se vio nada semejante. Los discípulos de Jesús podemos orar por los enfermos y debemos hacerlo y darles palabras de ánimo, como hacía el Señor. Muchos están esperando, mi amigo, mi hermano, que tú y yo les digamos que el Señor los ama. Nosotros somos, si no sanadores de enfermedades, porque no tenemos tal vez el poder que tenía el Señor Jesús, pero somos personas que debemos llevar una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Aquellas personas que están con el COVID y te hacen una llamada o te comunican de su enfermedad, nosotros debemos animarlos, decirles que el Señor los ama y que tienen que entregar su vida al Señor Jesús, porque Él los puede sanar. Solo el Señor Jesús sana toda enfermedad, toda enfermedad. Solo el Señor Jesús sana toda dolencia. Y las personas deben saber esto. Para eso está la iglesia, para comunicar que el Señor está dispuesto a sanar. Él era el obrador de milagros. Lo hemos visto a través de todos los estudios cuando hicimos evidencias del reino. Para eso está la iglesia, mi hermano. Para ser un discípulo de Jesús, para desarrollar el ministerio de Jesús como primer punto. Como segundo punto, debemos ser compasivos como Jesús. Es tremendo el corazón del Señor Jesús cuando veía a alguien en problemas. Y tú te puedes preguntar, ¿de qué se conmovía el Señor Jesús? ¿De qué se conmovía y que lo llevaba a compadecer a las personas? Bueno, la Biblia nos dice que Él se conmovía por el dolor del mundo, por el dolor de las personas que estaban afligidas. Por ejemplo, los enfermos en Mateo 14:14. Sí, el Señor Jesús sanaba a los enfermos porque estaba conmovido por lo que ellos pasaban. Por los ciegos, Mateo 20:34. El Señor Jesús no solamente se conmovía, sino que hacía algo por ellos, les devolvía la vista. Por los endemoniados, Marcos 9:22. Expulsaba a los espíritus perturbadores de las personas. Todo el que sufría era causa de aflicción para el Señor Jesús. Él no podía ver a nadie, ¿no?, que esté sufriendo sin desearle librar de su padecimiento. Así era el Señor Jesús. Y la pregunta ¿es así la iglesia del Señor Jesús en la actualidad? ¿Estamos sintiendo compasión por los enfermos, por los que están sufriendo? Pero ¿qué más conmovía el corazón del Señor? Se conmovía por el sufrimiento de la gente. Lucas 7:13 nos relata la historia de la viuda de Naín. Esta mujer, dice la Biblia, se dirigía llorando a enterrar a su hijo. En el libro sagrado está escrito que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y dice que luego resucitó a su hijo y se lo entregó. ¿Qué tal amor que desarrollaba el Señor Jesús? Yo sé que nosotros tal vez no podemos hacer eso, pero el Señor Jesús lo puede. El ser humano está limitado a hacer cosas, pero nada nos cuesta orar para ver que si el Señor quiere obrar en la vida de las personas, porque el Señor se conmovía por el sufrimiento de la gente. Pero ¿qué más conmovía al Señor? Algo que está ahora vigente. El Señor se conmovía por el hambre de las personas. ¿Recuerdas la alimentación de los 5,000, de los 4,000? El Señor Jesús se preocupó porque sabía que la gente que lo estaba escuchando no podía conseguir comida, no había un lugar cerca donde puedan ellos adquirir comida. Y Él les dio de alimento, les dio alimentación.
Nuestra iglesia, ¿verdad?, tiene lo que se llama el banco de alimentos. Allí los que más tienen van y dejan sus productos, ¿verdad? Y las personas que tienen necesidad pueden ser apoyadas. Esa es la labor que debe desarrollar la iglesia. Para eso necesitamos ser discípulos. Para eso necesitamos hacer discípulos. Mira qué interesante. Mira qué importante que el Señor se conmovía por el hambre del mundo. La iglesia debe hacer lo mismo. Pero el Señor Jesús también se conmovía por la soledad de las personas. ¿Qué personas? Los marginados. ¿Quiénes eran los marginados de su época? En Marcos 1:41 encontramos el marginado por excelencia. ¿Quién? Los leprosos. Esas personas eran desterradas a lugares donde nadie podía ir a verlos, sino tal vez ayudarles y dejarles cosas como vimos en una película, Ben-Hur, si mal no recuerdo. Pero ellos no podían mezclarse con la sociedad de esa época. Ellos tenían que ser desterrados. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? El Señor Jesús se acercaba a ellos. El Señor Jesús ponía su mano sobre ellos y los sanaba. ¿Por qué? Porque Él se conmovía de compasión por la soledad de estas personas que estaban abandonadas por sus semejantes. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos conmovernos por las personas. No hay otra forma de ser un discípulo de Jesús, sino de desarrollar el ministerio de Jesús, de ser compasivo como Jesús, y porque tenemos que ayudar al Señor Jesús. Y cada punto que estamos desarrollando tiene un asidero en la palabra de Dios. Ayudar a Jesús. En el versículo 37 la Biblia va a decir: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cuando Jesús hace esta observación, Él era consciente que los líderes religiosos de su época tenían una perspectiva muy diferente a la de Él. Sí, en una parte el Señor Jesús le va a decir a los fariseos que ellos caminaban y caminaban para convertir a las personas, pero cuando los convertían, no, los hacían más miembros del diablo que del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para los fariseos, los pecadores de su época eran como paja que debería ser quemada. Jesús los veía como una cosecha que había que recoger y poner a buen recaudo. Como una cosecha que había que recoger y poner a salvo. Los fariseos en su orgullo esperaban la destrucción de los pecadores. Jesús, en cambio, en su amor, murió, entregó su vida por la salvación de los pecadores. Y este es el punto, mi hermano. Este es el desafío. Para eso debemos ser discípulos. Porque la cosecha no se recolecta sola. Hace falta manos. Hace falta discípulos. Y si yo le he puesto a ese punto que debemos ser ayuda para Jesús, no es que Él necesite nuestra ayuda porque Él es Dios. Él lo puede hacer solo. Sin embargo, el Evangelio debe ser proclamado por los hombres. Tenemos ese privilegio. La iglesia debe proclamar el Evangelio. Como dije hace un momento, la cosecha no se recolecta sola. Hace falta manos. Hace falta discípulos. Hace falta gente comprometida y gente compasiva, que mire a las multitudes como las miró nuestro Señor, y que ansíe en lo más profundo de su ser la salvación de ellos, mi hermano. Queremos almas para el reino de los cielos. No queremos personas que llenen la estructura de un edificio, de un templo, de lo que llamamos iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es un edificio, no. Pero no queremos gente que llene una estructura, un edificio. No. Queremos almas salvadas para el reino de los cielos. El Señor no necesita. ¿Te animas a ser un discípulo de Jesús? Pero ¿qué más? Debemos obedecer a Jesús. El versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué interesante. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él podía con su voz alcanzar a unos pocos. Él se subía a un monte y predicaba el Evangelio. Él nunca estuvo fuera de Palestina. Sin embargo, había todo un mundo que está esperando. Esa es la realidad ahora. El Evangelio
está siendo esperado por todo un mundo que necesita de Jesús, que necesita una palabra de esperanza. Ese deseo de que ese deseo del Señor, que el mundo escuche su palabra, sigue latente. Sin embargo, será posible si tú y yo estamos dispuestos a ir al otro lado. A ir al otro lado de nuestra comodidad. A ese mundo que está esperando en busca de los perdidos. La invitación a orar que nos hace el Señor Jesús está bien, está perfecto. Pero debe ser para aquellos que por circunstancias físicas no pueden ir a los campos a cosechar. No debe ser ni para ti ni para mí que estamos bien de salud y que podemos caminar. Yo no digo que no ores, sino lo que yo estoy diciendo que es necesario actuar. Porque no solamente debemos estar orando, sino también debemos estar actuando. Eso es lo que el Señor Jesús desea de las personas de la iglesia. Porque hay alguien a quien cada uno de nosotros puede y debe llevar a Jesús. Hay personas que están esperando que alguien les indique el camino correcto para ir al cielo. Esta pandemia, mi hermano, podemos decir que nos cayó del cielo. Porque la gente está buscando de Jesús, está buscando de Dios. Y la iglesia debe ir a ellos y explicarles que el Señor está en control de todo. Y que si esta pandemia nos lleva, debemos irnos a reunirnos con Él. Sí, eso es lo que debemos enseñar. No tengamos temor, no tengamos miedo. El reino de los cielos está esperando a las almas que creen en Jesús. Por eso, mi hermano, si el Señor está tocando tu corazón en este momento, para que tú seas su discípulo, no endurezcas tu corazón. Entrégaselo al Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Dile así. Dile, Señor Jesús, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Dile, Señor Jesús, yo quiero llevar a cabo la misión que tú nos dejaste. Quiero enseñar, quiero proclamar, quiero orar por las personas para que las personas sanen. Dile, Señor Jesús, mi corazón se conmueve cuando veo sufrir a los que están padeciendo del COVID. Dile al Señor. Padre, dile, quiero tener la oportunidad de ayudar a aquellas personas que tienen carencia de alimentos. Dile al Señor. Y entrégale tu vida a Él. Es necesario ser un discípulo. Es necesario hacer discípulos. Porque somos embajadores del reino. Diplomáticos de la más alta calidad. Representantes de Jesús en la tierra. ¿Te animas a seguir a Jesús? Acompáñame con unas palabras de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Qué tremendo desafío, Señor, de esta noche. Ser tu discípulo. Para poder llevar, Señor, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de sanidad a todas aquellas almas que están sufriendo en estos tiempos, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia, bendice a cada persona que escuchó y toca corazones, Señor, para que puedan rendir su vida a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. En tu nombre oramos, Padre amado. Amén y amén. Dios los bendiga. Hermanos, le damos gracias a nuestro pastor y ahora vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor Padre Celestial, gracias por un día más de vida y gracias por haber provisto a nuestra familia económicamente, Padre, porque en nuestras mesas no ha faltado un pan, aunque sea, Padre. Te damos gracias por eso y ahora venimos ante tu presencia para darte lo que te corresponde. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, a los que nace en su corazón diezmar o ofrendar, les está apareciendo el número de cuenta en la pantalla. Mantenemos unidos como iglesia, es por eso que los invitamos los lunes a las 8 p.m. a nuestra academia bíblica. También de martes a sábado tenemos nuestros devocionales a las 8 por el Facebook de nuestro pastor Luis Cruzado.
Es así, los viernes tenemos el tiempo de oración a las 9 p.m. Ya se les estará haciendo llegar el link. Y no se olviden de las células que tenemos, muchas células a las que tú puedes participar. No te olvides de contactarnos con nosotros para que pertenezcas a una. Bueno, hermanos, seguimos alabando al Señor. Muy bien, mis hermanos, luego de haber alabado a nuestro Dios y haber escuchado la palabra a través de nuestro pastor, y hemos aprendido que tenemos que proclamarla a quienes no la conocen.
para que puedan saber que es un Dios que nos puede conducir a la vida eterna. Muy bien, mis hermanos, ¿qué les parece si para terminar este tiempo inclinamos nuestro rostro y le oramos al Señor? Padre Santo, Señor, Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, esta noche, Señor, hemos escuchado tu palabra y hemos aprendido, Señor, que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, mi Dios. También, Señor, te pedimos por las misiones, Señor. Y sobre todo, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de ir y predicar, Señor, y enseñar a las personas que no conocen, Señor, para que puedan gozarse en ti, para que puedan conocerte, Señor. Padre Santo, y orar, Señor. Orar para que tú puedas escuchar nuestras súplicas, Señor. Nuestras peticiones, Padre Santo. Tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Estamos despedidos.